Nisbata Betsibano, Lismoa Bekol Shofar, Beshen Yeshua HaMashiach Benro. Amen. Shabbat Shalom a todos. Damos toda Rabá Yahweh por este día, día de Shabbat, día de reposo. Agradecemos a Yahweh infinitamente porque nos tiene a nosotros con vida en este Olam, en esta dimensión. Y el propósito de Yahweh es para que nosotros le exaltemos a Él, le demos honra a Él. Escrito está, Él es nuestro reposo. Este día en especial para nosotros, en el cual hablaremos acerca de la parashá de Toldot. Toldot, que significa generaciones, que significa descendencia. Y la parashá de esta semana lo vamos a meditar, que está en Génesis, en el capítulo 25, del verso 19. Y es hasta el capítulo 28 del verso 9. Pero solamente vamos a estar meditando en el capítulo 26. Anoche, al inicio del Shabbat, conocido como Erev Shabbat, estuvimos meditando en el capítulo 25. Y en este instante lo haremos en el 26. Más tarde estaremos analizando en el 27. El propósito del compartimiento de esta Torah es para la edificación en nuestras vidas. Escrito está que la Torah de Yahweh debe ser leída todos los Shabbat en las sinagogas, en las casas, en los lugares en donde usted está. En estos momentos debe estar estudiando la Torah. Y hay una riña entre esta parashá, que es el nacimiento de Esau y el nacimiento de Jacob. Voy a ir en una carta del Rabino Shaul en Ponto, Galacia, en la Kehilá hebrea, y voy a ir en el capítulo 2, en el verso 15, para iniciar este estudio, dándole siempre exaltación a Abba por medio de nuestro Melech Yeshua HaMashiach. Ahim, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Sabemos todos que cuando un pacto es ratificado, nadie puede hacer absolutamente nada. La Torah de Yahweh es perfecta, y lo que es perfecto no se le quita, no se le añade. Las mujeres de Esau estuvieron siempre hostigando a Ribca y a Isaac. Ribca representa Israel. Esau representa Roma. Hasta hoy en día, Ribca sufre aún todavía por causa de Esau. Roma, quien es Edom, quien su fundador viene de Esaú, sigue hostigando aún que la Torah de Yahweh, que los pactos ya fueron cancelados, que ya no se deben obedecer, que ya no están vigentes, y por esta causa el pueblo sigue sufriendo. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es
Mashiach. En las parashot pasadas hemos estado explicando que Isaac, el hijo de la promesa, representa a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Vamos ahora a ir en el capítulo 26 de Bereshit, que comúnmente nosotros lo conocemos como Génesis. Y dice así, en el capítulo 26, verso 1. Después hubo hambre en Aretz, en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los Plishtim, de los filisteos en Gerar. Se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Por unas malas interpretaciones que nosotros hemos tenido en todo tiempo, es que la mentalidad de Esaú, sabemos nosotros que él era de casa, él se pasaba cazando, él no se dedicó al estudio de la Torá, se dedicó en los placeres de este mundo, en los deleites, y su hablar de Esaú siempre fue engaño, siempre fue mentira. Y esto es lo que se está viviendo hoy en día. Las promesas dadas a Isaac era que tenía que heredar la tierra. Hoy en día, la mayor parte de la gente cree que va a ir al cielo. Y esa idea de ir al cielo no es la idea que nosotros encontramos dentro del marco de la Torá. Por eso dice: y daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. El rabino Shaul en Ponto, Galacia, él dice que la simiente viene de Abraham, quien es Isaac, y el cual es confirmado en nuestro Melech, Yahshua. Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de las tierras serán benditas en tu simiente. 3 patriarcas, ellos tuvieron el camino diferente. Abraham, él se dedicó a traer las cosas de ahí arriba, a escudriñar las cosas de los cielos y traerlas a la tierra. Isaac, él se dedica a escarbar pozos, que es de lo que vamos a hablar en este día. No hace más que estar escarbando los pozos. ¿Qué significan los pozos? Se ha dicho muchas veces, la Torá no es una historia. No vamos a leer nosotros los libros de la Torá como cualquier libro. La Torá es un libro de profecía. La Torá son los planos de la creación, en el cual nosotros vamos a indagar, tal como lo hizo Ribca. Ribca, cuando se dio cuenta que tenía 2 hijos, fue a consultar con Yahweh. La palabra consultar en hebreo, que es lidrosh, que se fue a indagar, se fue a estudiar, se fue a investigar por qué causa iba a ser madre de 2 hijos y por qué el uno, quien era Esaú, ya venía terminado. Que la palabra Esaú viene de la palabra Azui, Azui, que significa hecho.
no tenía ya más que hacer ella por Esaú. Ahora, dice en el verso 5, 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mi Torah, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi Ajor. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Ribca, pues ella era de bello aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelech, rey de los Plishtim, los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Ribca, su hija. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Yahweh. ¿Por qué es la cosecha? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Abraham e Isaac, Jacob? Abraham tuvo problemas con su hija. Jacob también tuvo problemas. Isaac, él no tuvo absolutamente nada con Ribca. Por eso dice ahora, verso 13: el varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los Plishtim le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los Plishtim, los filisteos, los habían cegado y llenado de lodo. En Proverbios, en el capítulo 13 y en el verso 14, voy a pedir a alguien de aquí que me ayude con las lecturas. Vamos a estar viendo muchos textos, y para que nosotros veamos cómo Yahweh nos habla a nosotros por medio de la Torah. Voy a pedir a uno acá de la Sajot, va a leer en el capítulo 13 de Proverbios y el verso 14. Hoy en día nosotros estamos viviendo en unos días en donde la enseñanza de Esaú es la que más se ha multiplicado. La enseñanza de lo que viene de Roma sigue hoy en día vigente. Y es necesario que nosotros trabajemos dentro del marco de la Torá para que volvamos nosotros a escarbar esos pozos. Los filisteos taparon aquellos pozos de aquel tiempo. Hoy en día los han vuelto a tapar también esos pozos. Y esos pozos lo ha tapado una religión.
lo ha tapado un hombre con una mentalidad para que el pueblo no beba más del agua, de los manantiales, para que el pueblo se aparte del camino de la verdad. Ha suplantado la Torá con otras enseñanzas y así poder quitarle la bendición de la buena tierra a todo ser viviente. Amén. Voy a pedir a una de las AJ allá de Texas, por allá, que alguien que me lea capítulo 13, verso 14. Toa Rabá. ¿Alguien puede leer de aquí? Ocupo a alguien que me ayude a leer. En el capítulo 13, verso 14, dice así: en el Shem de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, dándole toda Rabá a él, ya que por medio de él y por él nosotros estamos en este mundo, en esta dimensión. La Torá del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La Torá del sabio es manantial. Cuando estamos hablando manantiales de agua viva, los pozos que se taparon fue el conocimiento de la Torá, de lo que refleja en nuestros días. Ahora, seguimos viendo en Salmos, en el capítulo 36, verso 9. Voy a pedir a la Jaimilka si me ayuda, por favor, con la lectura de la Torá. En el capítulo 36 del verso 9, y vamos a ir escudriñando por qué hoy en día las bendiciones se han ido de nuestras vidas. Hoy en día se está inculcando a los niños en que deben de tener un estudio aún más profundo para el doctorado, porque están saliendo enfermedades nuevas todos los días. Pero nadie se está ocupando en la lectura de la Torá, en enseñarle a los hijos cómo deben de comer, cómo deben de vestirse, qué bandera deben de traer, como la enseñanza de la Torá para tener vida. 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu Or veremos la luz. Porque contigo está el manantial de la vida, contigo veremos la Or. Por eso dice ahora en el Bereshit capítulo 26, verso 15: todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de lodo. La palabra plishtim en hebreo viene de incircuncisos, gente que no tiene piedad, gente que no tiene conocimiento. Ellos escondieron el conocimiento. Por eso en nuestros días, una persona que no es circuncidada del corazón está en contra de los mandamientos, en contra de la Torá, en contra de la tierra que Yahweh ha prometido para toda la descendencia de Israel. Y esta promesa es por el cual nosotros hoy en día estamos haciendo teshuvah. La palabra teshub es regresar a Yahweh,
Teshuvá a Yahweh, regresar a la tierra, regresar al conocimiento. Irmiyahu capítulo 2, verso 13, Jeremías 2:13, seguimos hablando acerca de los pozos del conocimiento. ¿Por qué es tan importante hoy en día los pozos de lo cual Isaac está hablando? Dijimos al inicio, Abraham, él se dedicó a escudriñar las cosas de los cielos y traerlas hacia abajo. Pero Jacob se da cuenta, Isaac se da cuenta que las bendiciones ya estaban aquí en la tierra, que solamente habían que escarbarlas, que solamente había que quitar el lodo de los pozos que había abierto Abraham. Irmiyahu 2:13. Amén. Sí. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas y no retienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Escarbaron pozos para sí, conocimiento para sí. Cada quien empezó a fundamentar el conocimiento, cada quien escarbó su propio pozo, y es por eso que hoy en este mundo estamos rodeados de 2000 y algo de religiones, en donde cada quien tiene su propio pozo. Un pozo es iglesia de nombre, otro pozo es budismo, otro pozo es catolicismo, otro pozo es cristianismo, otro pozo es infinidades de pozos. Y han dejado al único pozo. Por eso dice Yahweh, dos males hizo mi pueblo, porque me dejaron a mí fuente de agua viva. La Torah de Yahweh es la fuente de agua viva, y cada quien se empezó a fundamentar en su propio conocimiento. Ahora, los Plishtim lo habían cegado y lo habían llenado de lodo. Mishlei capítulo 18, verso 4. Veamos lo que sigue diciendo Yahweh. Proverbios capítulo 18, verso 4. Hoy, la enseñanza de la Torah, se tiene que estar cumpliendo esta profecía, lo que dice el profeta Daniel. El profeta Daniel dice que en aquel tiempo la Da'at se aumentará. En las Biblias aparece como la ciencia, pero la palabra Da'at no es ciencia. La palabra Da'at es conocimiento. Lo que dice Daniel es que en aquel tiempo el conocimiento de la Torah tiene que aumentar. Estamos en los últimos tiempos. Y ya es tiempo en que todos empecemos nuevamente a hacer el trabajo, lo que hizo Jacob. Hay que escarbar los pozos de los padres. ¿De dónde vinieron todas esas bendiciones? Como Abraham fue lleno de vida, Isaac lleno de bendiciones, Jacob lleno de bendiciones. ¿Qué hago yo ahora para tener este tipo de bendiciones? Escarbemos todos los pozos. 18:4 de Mishlei. Amén. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son la boca del hombre cuando tiene el conocimiento de la Torah. Cada ser humano es un pozo. Cada ser humano es un pozo. Y la boca es en donde salen los manantiales. Si un hombre tiene conocimiento de Torah, va a hablar Torah, va a vivir Torah, va a meditar en la Torah.
Por eso dice que la Torá de Yahweh es más dulce que la miel. La Torá de Yahweh es perfecta. El obedecer la Torá o la ley de Yahweh para nosotros nos resulta muerte en la carne y vida en la rúa. ¿Por qué muerte en la carne? Porque antes, si a usted no le gustaba tener la barba, le gustaba afeitarse bien, ahora en la Torá dice en Vayikra, capítulo 19, que ahora no tiene que recortarse la barba. Si antes se gustaba pelarse de acá enfrente la siene, ahora ha encontrado usted que en la Torá dice que no te cortarás la siene, no cortarás ni siquiera la punta de los pelambres. Por eso dice que a Ezequiel Yahweh lo agarró de los mechones de los pelambres y fue trasladado hacia el Ejal. Si antes usted no se cubría la cabeza, ahora se va a cubrir la cabeza para honra de Elohim. Si antes no se ponía el manto de tefilá, el talit, ahora lo va a poner. Ahora ya no vive usted, ahora es el Mashiach el quien vive en usted. ¿Por qué? Porque usted ha muerto para la carne, en los placeres de la carne, en los deleites de la carne, ha muerto en Esau y ha vuelto a la vida en Jacob. Por eso sigue diciendo en el capítulo 26, verso 16 de Bereshit, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los Plishtim habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los siervos de Isaac hallaron pozos de aguas vivas. Shaul dice que Isaac es la simiente en el cual viene a nacer Yahshua. La esencia de Yahweh, de Yud-Hei Waw-Hei, siempre se está manifestando en los vasos de honra, en los pozos. Allí se está manifestando porque la Torá de Yahweh tiene que salir como agua del manantial. Esos pozos, esos hombres tienen que ser llenados de la Torá de Yahweh, del conocimiento. Verso 20. Los siervos de Gerar riñeron con los siervos de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contención, porque habían altercado con él. 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, enemistad. Isaac lleva ahorita abierto 2 pozos. ¿Ok? Los 3 pozos que abre Isaac ya sabemos nosotros que tiene el código de 208. ¿Ok? Isaac también sabemos nosotros que fue engendrado por la esencia de Yud-Hei Waw-Hei, el cual es Peleg, Ahora, este mismo Isaac, quien representa a Yahshua, y aquí abriendo los pozos, los 2 pozos representan los 2 templos. El primer templo hubo contención y abrieron otro pozo y también riñeron y se llamó su nombre Sitna. La palabra Sitna significa enemistad. El nombre Sitna lo encuentra usted codificado en Grecia,
por una ciudad de Sitna. Por eso en el tiempo del templo, los griegos fueron y ellos tuvieron que saquear el templo. Los dos pozos que había abierto Isaac se estaban refiriendo a los dos templos, donde había Esek, contención, en el otro había Sitna. Ya sabemos, el primero por los medos y los persas, después también llega Babilonia, también llega Nabucodonosor. 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Cuando dice y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron, se refiere al tercer templo. El tercer templo será construido por el mismo Mashiach. Por eso ahí dice Rehobot en hebreo, que significa que habrán lugares amplios. Porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces dijimos que los dos primeros riñeron y el tercer templo es una construcción. Lo vamos a ver en el primer libro de las Crónicas, capítulo 17, verso 12. Veamos el tercer templo, el tercer pozo que abre Isaac. El templo de Jerusalén, que también es conocido como el templo de Lebanón, Lev, que es corazón, Abanón, que también es blanquear. En el templo era en donde se purificaban las almas, se limpiaban las almas. Todo aquel que subía, todo aquel que iba a celebrar fiestas a Jerusalén, regresaba con el corazón blanco, contento, feliz por haber cumplido una misma. Pero la riña que hubo en los templos, por eso también fueron tapados. Bendito sea Yahweh, que levantó a un hombre con quien hizo promesas, que es Isaac, para que todos los descendientes seamos hijos de promesa. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17, verso 12. Amén, cuando lo tengan. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono para siempre. Él me edificará casa. Está hablando Yud-Heh Waw-Heh, le está hablando a Melech David, que uno de su descendencia, que esto es Shlomo, Shlomo es proveniente de Shalem, que también de Shalem proviene la palabra Shalom. Quiere decir que Shlomo, él iba a traer la paz, el conocimiento, que él iba a edificar la casa a Yahweh, y dice que iba a ser para siempre. Ahora, en Zacarías capítulo 6, verso 12, del 12 y 13 de Zacarías, veamos esta construcción del tercer templo. Recordemos algo, que la construcción que va a del templo, que el Mashiach construirá, sea en nuestros días, sabemos que es en donde reinará el Mashiach, donde no va a haber Sitna, donde no va a haber Esek, porque va a ser un reinado justo.
¿Qué dice en Zacarías en el capítulo 6 del verso 12 y 13? Y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh Sebaot, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Él edificará el templo de Yahweh y él llevará esplendor y se sentará y dominará en su trono. Y habrá Cohen a su lado y consejo de Shalom habrá entre ambos. La misma esencia de Yud-Hei Waw-Hei, el cual puesto en el Mashiach venga y reconstruya lo que es el tercer templo, que representa el tercer pozo que Isaac había escarbado. Por eso él le pone por el nombre Rehobot. La palabra Rehobot literalmente significa amplitudes, anchura, pero cuando hay pleitos, todos los sitios son angostos y estrechos. Mas cuando hay paz, cuando hay shalom, los espacios se sienten amplios. La palabra Rehobot también significa literalmente plazas o calles. La palabra Rehobot literalmente también significa plazas o calles, que es el tercer templo. Leemos en Revelación capítulo 21, verso 18 al 19. Muy importante es estudiar las parashot, las porciones de la Torah, todos los Shabbat. Revelación capítulo 21, verso 18 al 19. Estamos hablando del nombre del tercer pozo que puso Isaac. Él abrió 3 pozos. 2 se refiere a los 2 templos destruidos, pero viene el tercero que será construido por el mismo Mashiach. Amén. (21:18). El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de Zahab Mufaz, oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era Yashpe, el Sheni, Zafiro, el Shelishi, Shebo, Ágata, el Arbi, Baraquet, Esmeralda. Toda Rabá. Y ahí vemos nosotros la revelación que tiene Yahanan es del pozo de Isaac, que es Rehobot. Pero él ya no lo está mirando como un pozo, él ya lo está mirando la ciudad amada, con calles, que esto es literal la palabra Rehobot, plazas y calles, calle de oro. Ahora, para nosotros ir a habitar en ese lugar, es necesario que empecemos a escarbar los pozos. Y escarbar los pozos es indagar en la Torah, ¿qué es lo que Yahweh quiere de mí? Dice la Torah, ser kadosh como yo soy kadosh, ser limpio en la manera de comer, para que evitemos a todos los doctores de este ciclo, para evitar todas las enfermedades que hay en el cuerpo del ser humano en nuestras generaciones. Es necesario que escarbemos los pozos y nos alimentemos del pozo. Por eso en los textos que hemos leído habla que la Torah
de Yahweh son manantiales. Que la palabra de Yahweh es dulce en nuestras bocas. Ahora, en el verso 24, capítulo 26, 24 de Bereshit, de Génesis, y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo: yo soy el Elohei de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia por causa de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh. Plantó allí su tienda. Abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y ese pozo que ellos abrieron es el altar de arriba y el pozo de abajo. Isaac solamente hizo un sacrificio, al igual que Yeshua. Solamente hizo un altar. Isaac nunca peleó con la espada. Isaac se mantuvo en Shalom, se mantuvo en Ahabá, no bajó a Egipto, que es la sombra grande del Mashiach ben Yosef. El Yeshua ben Yosef que vino y no trajo espada, que solamente vino a darnos a conocer los pozos. Por eso hay algo muy importante que dijo nuestro Mashiach en el capítulo 6 de allá de Mateo, en donde dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todos los demás te serán añadidos. Buscad primeramente el reino de los cielos. Cuando la gente iba a Yeshua, él les decía: allá tienen a Moshe, allá tienen a Abraham, allá tienen a Isaac. Él no se nombró jefe por sí solo. Él vino a respaldar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Cuando muchos de los enfermos, quienes habían visitado a tantos doctores y no los pudieron sanar, cuando van con Yeshua, él los sana del alma y cumple la Torah de Yahweh y le dice: ve, preséntate al Cohen y paga tus votos como está escrito en la Torah de Moshe. Por eso dice que allí edificó un altar e invocó el nombre de Yahweh. Y eso mismo lo encontramos en el capítulo 28, en el verso 10 y 16 del mismo libro de Bereshit. 28 de Bereshit. En el verso 10 hasta el 16. Amén. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el Shemesh se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en Haaretz, y su extremo tocaba en los Shamaim, y he aquí malaquín de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohei de Abraham tu padre, y el Elohei de Isaac. Haaretz que estás acostado, te la daré a ti y a tu cera. Será tu cera como el polvo de Haaretz, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de Adamá serán bendecidas en ti y en tu cera. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta Adamá,
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este Macón, en este lugar, y yo no lo sabía. Toda Rabá. Ahí vemos nosotros que empieza a realizarse el cumplimiento. Por eso dice Shaul en 26:6 de los Hechos que la misión de Shaul de estar en medio de las naciones es por la tikvá, que han de alcanzar nuestras 12 tribus, cuyas promesas fueron hechas a Abraham. Y esto es lo que nosotros hoy en día estamos escarbando, porque queremos ser partes de ese pozo. Queremos alimentarnos nosotros siempre de la Torá y así poder entrar hacia la tierra prometida, en el cual nuestro Mashiach muy pronto vendrá y nos llevará para que esas promesas se cumplan. Los pozos que habían enterrado, hoy en día también nosotros tenemos que hacer el trabajo de Isaac. Hay que desenterrar esos pozos, hay que desenterrar esa Torá, el cual por mucho tiempo nos dijeron que la ley ya estaba clavada en la cruz, la ley ya estaba cancelada, que hoy ya la humanidad ya vive por gracia. Y en realidad, desde que fue el primer hombre, siempre hemos estado viviendo por gracia. ¿Para qué nos sirven entonces los mandamientos? ¿Para qué nos sirve la ley? Para vivir largos días en esta vida, para tener todas las bendiciones, para estar siempre al lado del patriarca. Ahora, sigo leyendo. En el capítulo 26, verso 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros. Ellos respondieron: hemos visto que Yud-Hei Wau-Hei está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te hemos enviado en Shalom. Tú eres ahora bendito de Elohim Yahweh. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, juraron el uno al otro. E hizo Isaac, los despidió, y ellos se despidieron de él en Shalom. Aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua, y lo llamó Sheba. ¿Alguien ha oído algo acerca del nombre Bat-Sheba? Pues es uno de los pozos. La unión que tuvo con Melech David es la unión del rey y la sabiduría. La raíz, nosotros vemos, de Rivka significa sujeta. Rivka proviene de Isaac. Rivka proviene de Isaac. Que Isaac también significa sujeto, a igual que Rivka, sujeta. Ambos eran la pareja perfecta de la Torá. Entre Isaac y Rivka no hubo lo que hubo entre Abraham y Sara. No hubo lo que hubo entre
Jacob, Rachel y Lea. Isaac y Ribca, sujeta y sujeta. Son la pareja perfecta dentro del marco de la Torá. Yahanan capítulo 4, y con esto vamos a terminar el estudio de esta parashá. Juan capítulo 4. Y vamos a seguir meditando más tarde en lo que es en el capítulo 28. Solamente hay una sola bendición, y la bendición es para Israel, es para Jacob, no es para las religiones, no es para las naciones, solamente es para Israel esa bendición. Por eso Esau lloró amargamente, porque él quería también una bendición. La única bendición que le dieron fue que tenía que ser bueno en la espada y tenía que vivir por su espada. Y por eso los romanos triunfaron sobre todos los países y fueron los mejores aún en la espada. Muy importante es que nosotros notemos en esta parashá que todos tienen que dejar el camino, tienen que salirse del pozo y meterse a las promesas que son hechas en Isaac. En el capítulo 4 nos vamos a ir todos en el verso 5. Lo vamos a leer hasta el verso 24. Amén. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Shekem, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Joseph, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una isha de Shomrón a sacar agua, y Yeshua le dijo: dame de beber, pues sus talmidim habían ido a la ciudad a comprar de comer. La isha de Shomrón le dijo: ¿cómo tú, siendo Yahudí, me pides a mí de beber, que soy isha Ham Shomrin o Ham Shomroni, o mujer samaritana? Porque Yahudí y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yeshua y le dijo: si conocieras el regalo de Yahweh y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La isha le dijo: Adoní, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes aguas vivas? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta maíz no volverá a tener sed, mas el que bebiere de las maíz que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que la maíz que yo le daré será en él una fuente de maíz que salte para vida por siempre. La isha le dijo: Adoní, dame esa maíz para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Yeshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la isha y dijo: no tengo marido. Yeshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la isha: Adoní, me parece que tú eres profeta. Nuestros aboteino adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe Ishtahaot. Yeshua le dijo: Isha, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén Teshitahabu Ha'ab. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los Yahudim. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Leab en la Ruach HaKodesh y en Emet, porque también Ha'ab tales adoradores buscan que le adoren. Yahweh es Ruach, y los que le adoran en Ruach y en Emet es necesario que adoren. Toda Rabá. Vemos nosotros en esta historia que en realidad cuando está hablando de la mujer que está junto al pozo, lo vemos como un enigma, ¿ok? En realidad no es que a Yeshua le importaba el problema de esta mujer. La mujer, como bien sabemos, es Israel y ya tenía 5 maridos. Ya tenía como marido a los griegos, a los medos, a los persas, ya tenía como marido a Babilonia, ya ha tenido también como marido lo que es los asirios, y luego le dice: 5 maridos tienes, y el que ahora tienes no es tu marido, que era el sexto. Y el sexto marido que tenía Israel en ese entonces era Roma, porque Roma era el que gobernaba en Israel. Por eso cuando se enfrentaron a Yeshua, ellos dijeron: no tenemos otro rey más que al César. Ahora, 6 maridos has tenido, y el que ahora tienes, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Pero vendrá realmente el marido de Israel, quien es Yeshua. El pozo de Beersheba también es un malaj. Y este malaj, quien estaba hablando ahí con ella, es el mismo Yeshua. Es la fuente. El mismo Ruach de Isaac, que es el mismo Ruach que está en el Mashiach. Por eso Shaul dijo en Ponto Galacia que la simiente que fue hecho en Abraham, que después fue confirmado en nuestro Melech Yeshua HaMashiach. Les deseo a todos un Shabbat Shalom, y el mensaje de este día es: si los pozos han sido tapados, el conocimiento de la Torah lo han encubierto como una ley clavada en una cruz, como algo que fue cancelado, indague usted, escarbe esos pozos, porque ese pozo que lo han tapado los hijos de Esau, porque fueron los que le hicieron imposible la vida a Ribca, y son los mismos que han tapado hoy en día los pozos. El pozo de Beersheba, ellos han tapado el pozo de la Torah. Hay que destapar esa Torah, hay que destapar ese pozo, para que empecemos a beber aguas cristalinas, manantiales y agua viva, y para que vengan tiempo de sanidad a nuestros cuerpos. La Torah, la ley de Yahweh, es perfecta, que convierte al hombre. Shabbat Shalom a todos. Yahweh les bendiga de gran manera.